Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Un llamado a la oración, una de las mejores obras recibidas de Ryle en su época, y se ha mantenido así desde entonces. Es una exhortación directa a orar fervientemente y sin cesar. Nos dice: quiero que los tiempos en que vivimos sean tiempos de oración. Quiero que los cristianos de nuestros días sean cristianos orantes. Quiero que la iglesia sea una iglesia de oración. El deseo y la oración de mi corazón al enviar este tratado es promover un espíritu de oración. Quiero que aquellos que nunca oraron todavía se levanten y clamen a Dios, y quiero que aquellos que sí oran vean que no están orando mal. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Capítulo número 1. La oración es necesaria para la salvación del hombre. ¿Oras? Tengo una pregunta para hacerte. Está contenida en una palabra. ¿Oras? Es una pregunta que solo tú puedes responder, pues cuando tú asistes a la adoración pública, tu ministro lo sabe, y si tienes tiempo de oración familiar, tu familia lo sabe. Pero si oras en privado o no es un asunto entre tú y Dios. Te suplico con todo cariño que atiendas el tema que traigo. No digas que mi pregunta es demasiado fuerte. Si tu corazón es recto ante los ojos de Dios, no hay nada por qué sentir temor. No evadas mi pregunta respondiendo que tú rezas tus oraciones. Una cosa es rezar y otra es orar. No me digas que mi pregunta es innecesaria. Escúchame por unos minutos y te daré unas buenas razones para preguntártelo. Es necesaria para la salvación. Te pregunto si oras porque la oración es absolutamente necesaria para la salvación del hombre. Digo absolutamente necesaria y lo digo con conocimiento de causa. No hablo como para infantes o idiotas. No me refiero a la condición de los paganos, porque a todo aquel que se le ha dado poco, poco se le demandará. Estoy hablando específicamente de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos en una nación como la nuestra. Y por eso digo, ningún hombre o mujer puede esperar ser salvo si no ora. Creo en la oración por gracia tan fuertemente como cualquiera. Con mucho gusto le ofrecería perdón gratuito y completo al pecador más grande que jamás haya existido. Yo no dudaría en pararme al lado de su lecho de muerte y decirle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como lo declara Hechos capítulo 16, verso 31. Pero que una persona pueda ser salva sin pedirlo, no lo veo en la Biblia. Que una persona reciba el perdón de sus pecados y levantar su corazón interiormente diciendo: Señor Jesús, dame la salvación, esto no lo puedo encontrar. Puedo encontrar que nadie será salvo por sus oraciones, pero no puedo encontrar a nadie que sin las oraciones sea salvo. No es absolutamente necesario para la salvación que una persona lea la Biblia. Una persona puede no saber leer o ser ciego y sin embargo tener a Cristo en su corazón. No es absolutamente necesario que una persona escuche la predicación pública del Evangelio. Puede vivir donde el Evangelio no es predicado o puede estar postrado en cama o ser sordo. Pero no se puede decir lo mismo acerca de la oración, pues es absolutamente necesario para la salvación que una persona ore. Responsabilidad personal. No hay camino real ni para la salud ni para el aprendizaje. Príncipes y reyes, pobres y campesinos, todos por igual deben atender a las necesidades de sus propios cuerpos y de sus propias mentes. Ninguna persona puede delegar a otro para que coma, beba o duerma por él. Ninguna persona puede aprender el alfabeto por otro. Todas estas son cosas que cada uno debe hacer por sí mismo
o no se harán en absoluto. Al igual que sucede con la mente y el cuerpo, sucede con el alma. Hay ciertas cosas absolutamente necesarias para la salud y el bienestar del alma. Cada uno debe ocuparse de estas cosas por sí mismo. Cada uno debe arrepentirse por sí mismo. Cada uno debe apelar a Cristo por sí mismo. Y cada uno por sí mismo hablar con Dios y orar. Tienes que hacerlo por ti mismo, debido a que nadie más puede hacerlo por ti. Vivir sin oración es estar sin Dios, sin Cristo, sin gracia, sin esperanza y sin cielo. Es estar camino al infierno. Ahora no te sorprenderá si te hago la pregunta: ¿oras? Capítulo número 2. El hábito de la oración. La marca de un verdadero cristiano. Los que oran. De nuevo te pregunto, ¿oras? Porque el hábito de la oración es una de las marcas más seguras de un verdadero cristiano. Todos los hijos de Dios en la tierra son iguales en este aspecto. Desde el momento en que hay algo de vida y verdad en su religión, oran. Así como el primer signo de la vida de un bebé cuando nace en el mundo es respirar, asimismo el primer acto de los hombres y las mujeres cuando han nacido de nuevo es orar. Esta es una de las marcas comunes de todos los elegidos de Dios, pues tienen la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Espíritu Santo, quien los hace nuevas criaturas, obra en ellos el sentido de adopción y los hace clamar: Abba Padre, como lo declara Romanos capítulo 8, verso 15. Cuando el Señor Jesús les da vida, les da voz y lengua y les dice: no estarás más sin palabras. Dios no tiene hijos sin palabras. Orar es una parte tan importante de su nueva naturaleza, así como lo es el llorar en un bebé. Ellos ven su necesidad de misericordia y gracia, sienten vacío y debilidad, no pueden hacer cosa distinta, deben orar. He examinado cuidadosamente las vidas de los santos de Dios en la Biblia. No he podido encontrar una sola historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis de alguien que no fuera un hombre de oración, y eso nos dice mucho. Lo encuentro registrado como una característica de los santos, quienes llaman al Padre, según 1 de Pedro 1, verso 17, que invocan el nombre de Jesucristo, como lo declara 1 Corintios 1, 2, mientras que una característica de los impíos es que a Jehová no invocan. Así lo declara el Salmo 14, verso 4. He leído la vida de muchos cristianos eminentes que han estado en la tierra desde los tiempos bíblicos. Algunos de ellos eran ricos y otros pobres. Algunos fueron enseñados y algunos indoctos. Algunos de ellos eran episcopales y algunos eran cristianos de otras denominaciones. Algunos eran calvinistas y algunos eran arminianos. Algunos les gustaba usar liturgia, otros ninguna. Pero una cosa veo que todos tenían en común. Todos ellos han sido hombres de oración. He estudiado los informes de las sociedades misioneras en nuestros días. Veo con gozo que los hombres y mujeres perdidos reciben el Evangelio en diversas partes del mundo. Hay conversiones en África, en Nueva Zelanda, en la India, en China. Los convertidos son naturalmente diferentes unos a otros en todos los aspectos. Pero una cosa sorprendente es observar que en todas las estaciones misioneras las personas convertidas siempre oran. Los que no oran. No niego que una persona puede orar sin corazón y sin sinceridad. No creo ni por un momento, pretendo decir que el mero hecho de orar demuestra todo lo relacionado con su alma. Como en cualquier otro elemento de la religión, también en esto puede haber engaño e hipocresía. Pero esto digo, que no orar es una prueba clara de que un hombre no es todavía un verdadero cristiano.
Él no está convencido realmente de sus pecados. Él no puede amar a Dios, no puede sentirse deudor de Cristo, no puede anhelar la santidad, no puede desear el cielo. Él aún no ha nacido de nuevo, él aún no ha sido hecho una nueva criatura. Puede jactarse de confianza de la elección, la gracia, la fe, la esperanza y el conocimiento y engañar a la gente ignorante. Pero puedes estar seguro de que todo lo que dice es vano si él no ora. Evidencia real. Y digo además que de todas las evidencias de la verdadera obra del Espíritu, el hábito de la oración privada abundante es uno de los más satisfactorios que se pueden nombrar. Un hombre puede predicar con falsas motivaciones. Un hombre puede escribir libros y dar buenos discursos y parecer diligente en las buenas obras y aún así ser un Judas Iscariote. Pero es raro que un hombre que va a su lugar de oración y derrama su alma delante de Dios en secreto no sea sincero. El Señor mismo ha puesto su sello en la oración como la mejor prueba de una verdadera conversión. Cuando envió a Ananías a Saulo en Damasco, él no le dio otra prueba de su corazón regenerado que esto: He aquí, él ora. Hechos capítulo 9, verso 11. Sé que muchas cosas pueden pasar por la mente de un hombre antes de ser llevado a orar. Puede tener muchas convicciones, deseos, anhelos, sentimientos, intenciones, resoluciones, esperanzas y temores. Pero todas estas cosas son evidencias muy inciertas. Estas también se encuentran en las personas impías y a menudo llegan a nada. En más de un caso no es más duradera que la nube de la mañana y el rocío que se desvanece. Una oración verdadera de corazón que viene de un espíritu contrito y humillado es más valiosa que todas estas cosas juntas. Yo sé que el Espíritu Santo, quien llama a los pecadores de sus malos caminos, en muchos casos los conduce muy lenta y gradualmente al conocimiento de Cristo. Sin embargo, el ojo humano solo puede juzgar por lo que ve. No puede llamar a nadie justificado hasta que él crea. No me atrevo a decir que nadie crea hasta que ora. No puedo entender una fe sin palabras. El primer acto de fe será hablar con Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. ¿Cómo puede un hombre vivir sin respirar? No lo puedo comprender. ¿Y cómo un hombre puede creer y no orar? Tampoco lo puedo comprender. No te sorprendas si escuchas a los ministros del Evangelio insistiendo mucho sobre la importancia de la oración. Este es el punto al que queremos llevarte. Queremos confirmar que oras. Tus puntos de vista doctrinales pueden ser correctos. Tu amor por el protestantismo puede ser cálido e inconfundible. Pero aún así, esto puede no ser más que conocimiento intelectual y un espíritu dividido. Queremos saber si en realidad estás familiarizado con el trono de la gracia y si puedes hablar con Dios así como hablar de Dios. ¿Quieres saber si eres un verdadero cristiano? Entonces, asegúrate de responder mi pregunta, que es de primera importancia. ¿Oras? Capítulo número 3. La oración, el deber más descuidado. Algunos nunca oran. Me pregunto si oras porque no hay un deber más descuidado en la religión que la oración privada. Vivimos en días de abundante profesión religiosa. Ahora hay más lugares de culto público que antes. Hay más personas que asisten a ellos que antes. Y sin embargo, a pesar de toda esta religión pública, creo que hay un gran descuido de la oración privada. Es uno de esos asuntos privados entre Dios y el alma que ningún ojo ve. Por lo tanto, uno que los hombres están tentados a pasar por alto y dejar de hacer.
Creo que cientos de miles nunca pronuncian una palabra de oración en absoluto. Ellos comen, ellos beben, ellos duermen, ellos se levantan, ellos van a su trabajo, regresan a sus hogares, respiran el aire de Dios, caminan sobre la tierra de Dios, ellos disfrutan misericordias de Dios, tienen cuerpos que están muriendo, tienen juicio y eternidad por delante, pero nunca le hablan a Dios. Viven como las bestias que perecen. Se comportan como criaturas sin alma. Ellos no tienen una palabra que decir a aquel en cuya mano está su vida y aliento, y todas las cosas, y de cuya boca deben recibir algún día su condena eterna. ¡Cuán terrible es esto! Pero si tan solo se conocieran los secretos de los hombres, nos daríamos cuenta de cuán común es. Algunos usan solo fórmulas. Creo que hay cientos de miles de personas cuyas oraciones no son más que meras fórmulas, un conjunto de palabras que se repiten de memoria sin un pensamiento acerca de lo que significan. Algunos dicen más que unas pocas frases apresuradas, aprendidas en el jardín infantil cuando eran niños. Algunos se contentan con repetir el credo olvidando que no hay peticiones en el mismo. Algunos se apegan a la oración del Padre Nuestro, pero sin el menor deseo de que estas peticiones solemnes puedan ser concedidas. Incluso muchos de aquellos que utilizan las buenas fórmulas balbucean sus oraciones después de que han ido a la cama mientras se bañan o se visten por la mañana. La gente puede pensar lo que le plazca, pero no pueden depender de aquello que a los ojos de Dios no es orar. Las palabras dichas sin corazón son completamente inútiles para nuestras almas como el sonido del tambor del pobre pagano delante de sus ídolos. Donde no hay corazón puede haber trabajo de labios y de lengua, pero no hay nada que Dios escuche, pues esto no es oración. Saulo, no tengo dudas, pronunció muchas largas oraciones antes de que el Señor le encontrase en el camino a Damasco. Pero no fue hasta que su corazón fue quebrantado que el Señor dijo, Él ora. Así lo declara Hechos capítulo 9, verso 11. ¿Esto te sorprende? Escúchame y te mostraré que no estoy hablando sin razón alguna. ¿Piensas que mis afirmaciones son extravagantes e injustificables? Dame tu atención y pronto te demostraré que solo estoy diciendo la verdad. ¿Por qué los hombres no oran? ¿Has olvidado que no es natural para cualquiera orar? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8, verso 7. El deseo del corazón del hombre es alejarse de Dios y no tener nada que ver con Él. Sus sentimientos hacia Dios no son de amor, sino de miedo. ¿Por qué entonces un hombre oraría cuando no tiene un verdadero sentido del pecado, ni ningún sentimiento real de las necesidades espirituales, o ninguna creencia profunda en las cosas que no se ven, ni deseo de la santidad y el cielo? La gran mayoría de los hombres no conocen ni sienten nada acerca de todas estas cosas. Las multitudes andan por el camino ancho, como lo declara Mateo 7:13. No puedo olvidar esto. Por eso te digo audazmente, creo que pocos oran. ¿Has olvidado que orar está pasado de moda? Es una de esas cosas que muchos estarían más bien avergonzados de admitir. Hay cientos de personas que preferirían ir a una batalla que ya está perdida o enfrentarse a una situación sin esperanza alguna que confesar públicamente que tienen el hábito de orar. Hay miles de personas que cuando se vieran obligados a dormir en la misma habitación con un extraño irían a la cama sin una oración. Vestir bien, ir al teatro, creerse listo y agradable. Todo esto está de moda, pero no orar. No puedo olvidar esto.
No puedo pensar que un hábito común como este para muchos sea algo de qué avergonzarse. Por eso creo que pocos oran. ¿Has olvidado las vidas que muchos viven? ¿Podemos realmente creer que la gente está orando contra el pecado de noche y de día cuando los vemos hundirse en él? ¿Podemos suponer que oran en contra del mundo cuando están completamente absortos y ocupados en sus actividades? ¿Podemos pensar que realmente le piden a Dios la gracia para servirle cuando no muestran para nada el más mínimo deseo de servirle? Oh, no. Es claro como la luz del día que la gran mayoría de la gente no pide nada a Dios o realmente no desea de corazón lo que pide, que no es más que lo mismo. El orar y el pecar nunca vivirán juntos en el mismo corazón. La oración consumirá al pecado, o el pecado ahogará la oración. No puedo olvidar esto. Miro la vida de los hombres y creo que pocos oran. ¿Has olvidado las muertes que muchos mueren? ¿Cuántos, cuando se acercan a la muerte, parecen completamente extraños para Dios? No solo son tristemente ignorantes de su evangelio, sino carentes de poder para hablarle a él. Hay una dificultad terrible y timidez en sus esfuerzos por acercarse a él. Parecieran abordar algo nuevo, como si quisieran ser presentados ante Dios y como si nunca antes hubiesen hablado con él. Recuerdo haber escuchado de una dama quien estaba ansiosa de que un ministro la visitara en el último tiempo de su enfermedad. Deseaba que él orara por ella. Él le preguntó por qué cosas quería que él orase. Ella no lo supo y no pudo decírselo. Ella se encontraba totalmente incapacitada para nombrar cualquier cosa que deseaba que él pidiera a Dios por su alma. Todo lo que ella parecía desear era que el ministro cumpliera con sus oraciones de manera formal. No puedo entender esto. Los lechos de muerte son grandes reveladores de secretos. No puedo olvidar lo que he visto en los enfermos y moribundos. Esto también me lleva a creer que pocas personas oran. No puedo ver tu corazón. No conozco tu historia privada en cuanto a los asuntos espirituales. Pero en cuanto a lo que veo en la Biblia y en el mundo, estoy seguro de que no puedo hacerte una pregunta más necesaria que esta. ¿Oras? Capítulo número 4. La oración produce gran aliento. Dios está listo. Me pregunto si oras, porque la oración es un acto de la religión en el que encontramos un gran aliento. Si los hombres solo lo intentan de parte de Dios, encontrarán todo para facilitar la oración. Todo está de su lado, se anticipa a cada objeción, cada dificultad está prevista, los caminos torcidos se enderezan y lo áspero se hace suave. No hay excusa para la persona que ha dejado de orar. Hay un camino por el cual cualquier hombre, aun el pecador e indigno, puede acercarse a Dios el Padre. Jesucristo ha abierto ese camino por el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. La santidad y la justicia de Dios no tienen por qué asustar a los pecadores y alejarlos. Solamente déjenlos clamar a Dios en el nombre de Jesús, solamente déjenlos suplicar por la sangre expiatoria de Jesús y encontrarán a Dios en un trono de gracia dispuesto y listo para escuchar. El nombre de Jesús es un pasaporte infalible para nuestras oraciones. En ese nombre, un hombre puede acercarse a Dios con valentía y pedir con confianza. Dios se ha comprometido a escucharlo. Piensa en esto. ¿No es esto de mucho ánimo? Hay un abogado e intercesor siempre a la espera de presentar las oraciones de aquellos que vienen a Dios por medio de él. Ese abogado es Jesucristo. Él mezcla nuestras oraciones con el incienso de su propia todopoderosa intercesión.
y esa mezcla sube como un olor grato delante del trono de Dios. Pobres como son en sí mismas, son fuertes y poderosas en la mano de nuestro sumo sacerdote y hermano mayor. El cheque sin firma no es más que un pedazo de papel sin valor. El trazo de un lapicero le confiere todo su valor. La oración de un pobre hijo de Adán es algo débil en sí misma, pero respaldada por la mano del Señor Jesús, adquiere mucho valor. Había un oficial en la ciudad de Roma que fue designado para tener sus puertas siempre abiertas para recibir a cualquier ciudadano romano que solicitara ayuda. Asimismo, el oído del Señor Jesús está siempre abierto al clamor de todos los que necesitan misericordia y gracia. Es su oficio ayudarlos. Su oración es su deleite. Piensa en esto. ¿No es esto un aliento? El Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudar en nuestra débil oración. Es parte de su oficio especial ayudarnos en nuestros esfuerzos para hablar con Dios. No tenemos que estar abatidos y angustiados por el miedo de no saber qué decir. El Espíritu nos dará palabras si buscamos su ayuda. Las oraciones del pueblo del Señor son inspiración del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu Santo que habita en ellos como el Espíritu de gracia y súplica. Sin duda, el pueblo del Señor tiene la esperanza de ser escuchado. Ellos no están solos en la oración, sino que el Espíritu Santo está suplicando con ellos. Piensa en esto. ¿No es esto aliento? Promesas. Hay grandes y preciosas promesas para aquellos que oran. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando pronunció palabras como estas? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versos 13 al 14. ¿Qué quiso decir el Señor cuando pronunció las parábolas del amigo a la medianoche y la viuda inoportuna que leemos en Lucas 11, verso 5 y Lucas 18, verso 1? Piensa en estos pasajes. Si esto no es un aliento para orar, estas palabras no tienen sentido. Ejemplos. Hay ejemplos maravillosos en las Escrituras del poder de la oración. Nada parece ser demasiado grande, demasiado duro o demasiado difícil de hacer para la oración. Con oración se ha conseguido lo que parecía imposible y fuera de alcance. Se han logrado victorias sobre fuego, tierra, aire y agua. La oración abrió el mar rojo. La oración trajo agua de la roca y el pan del cielo. La oración hizo que el sol se detuviera. La oración trajo fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. La oración convirtió el consejo de Aitofel en necedad. La oración derrocó al ejército de Sennacherib. Bien pudo decir la reina María de Escocia: temo las oraciones de John Knox más que un ejército de 10,000 hombres. La oración ha sanado a los enfermos. La oración ha resucitado muertos. La oración ha procurado la conversión de las almas. El hijo de la oración, dijo un viejo cristiano a la madre de Agustín, nunca perecerá. La oración, los dolores y la fe pueden hacer cualquier cosa. Nada parece imposible cuando un hombre tiene el espíritu de adopción. Ahora pues déjame en paz para que mi ira arda contra ellos. Es la frase notable de Dios a Moisés cuando Moisés estaba a punto de interceder por los hijos de Israel. La versión caldea dice: deja de orar. Éxodo 32, verso 10. Mientras Abraham pidió clemencia para Sodoma,
El Señor la dio. Él nunca dejó de darla hasta que Abraham dejó de orar. Piensa en esto. ¿No es esto un aliento? ¿Qué más puede un hombre desear para dirigir sus pasos hacia la verdadera religión que las cosas que acabo de decir sobre la oración? ¿Qué más se podría hacer para facilitar el camino hacia el propiciatorio y eliminar todas las ocasiones de tropiezo del camino del pecador? Seguramente si los demonios del infierno tuviesen esta puerta abierta delante de ellos, saltarían de regocijo y llenarían ese abismo de alegría. Pero, ¿dónde esconderá su cabeza la persona que es indiferente a estos gloriosos alientos? ¿Qué puede decirse del hombre que después de todo muere sin oración? Estaría muy angustiado si tú fueras esa persona. Seguramente yo podría preguntarte, ¿oras? Capítulo número 5. Diligencia en la oración, secreto de la santidad. La gran diferencia. Te pregunto si oras, porque la diligencia en la oración es el secreto de la santidad eminente. Indiscutiblemente hay una gran diferencia entre los verdaderos cristianos. Hay un inmenso intervalo entre los de la vanguardia y los de la retaguardia en el ejército de Dios. Todos están peleando la misma buena batalla, pero ¿cuánto más valientemente batallan unos que otros? Todos están haciendo la obra del Señor, pero ¿cuánto más hacen unos que otros? Todos son luz en el Señor, pero ¿cuánto más brillan unos que otros? Todos corren la misma carrera, pero ¿cuánto más rápido avanzan unos que otros? Todos aman al mismo Señor y Salvador, pero ¿cuánto más le aman unos que otros? Le pregunto a cualquier verdadero cristiano si este no es el caso. ¿No son estas cosas así? Hay algunos del pueblo del Señor que parecen incapaces de continuar desde el momento de su conversión. Ellos han nacido de nuevo, pero siguen siendo bebés toda la vida. Escuchas de ellos la misma experiencia de siempre. Observas en ellos la misma falta de apetito espiritual, la misma falta de interés en cualquier cosa más allá de su pequeño círculo que observo hace 10 años. Son peregrinos en efecto, pero peregrinos como los gabaonitas de la antigüedad. Su pan es siempre seco y mohoso, sus zapatos siempre viejos y sus vestidos siempre rotos y desgarrados. Así lo declara Josué 9. Lo digo con tristeza y dolor, pero le pregunto a cualquier cristiano verdadero, ¿no es esto cierto? Hay otros del pueblo del Señor que parecen estar siempre avanzando. Crecen como la hierba después de la lluvia, aumentan como Israel en Egipto, continúan como Gedeón, aunque a veces se debilitan, pero siempre prosiguen. Así lo enseña Jueces capítulo 8, verso 4. Ellos están siempre añadiendo gracia a la gracia y fe a la fe y fuerza a la fuerza. Cada vez que te encuentras con ellos, su corazón parece más grande y su estatura espiritual más alta y más fuerte. Cada año parecen tener mejor visión, saber más, creer más y sentir más su religión. No solo tienen buenas obras para demostrar la realidad de su fe, sino que son celosos de ellas. Ellos no solo hacen el bien, sino que son incansables en hacer el bien. Tratan de hacer grandes cosas y hacen grandes cosas. Cuando fallan, lo intentan otra vez, y cuando caen son prontos en levantarse de nuevo. Y siempre piensan de sí mismos como pobres siervos inútiles, y creen que no hacen nada en absoluto. Estos son los que hacen la religión preciosa y bella delante de los ojos de todos. Ellos arrancan elogios incluso de los no convertidos y ganan buenas opiniones incluso de las personas egoístas del mundo. Es bueno verlos, estar con ellos y escucharlos. Cuando te encuentras con ellos, podrías pensar que como Moisés acaban de salir de la presencia de Dios
como lo declara Éxodo capítulo 34, versos 29 al 35. Cuando compartes con ellos, te sientes calentado por su compañía, como si su alma hubiera estado cerca de un fuego. Sé que personas así son poco frecuentes de encontrar. Solo me pregunto, ¿no hay muchos de esos? La razón de la diferencia. Ahora, ¿cómo podemos explicar la diferencia que acabo de describir? ¿Cuál es la razón de que algunos creyentes son mucho más brillantes y más santos que los demás? Creo que la diferencia en 19 casos de un total de 20 surge de hábitos diferentes acerca de la oración privada. Creo que los que no son eminentemente santos oran poco y los que son eminentemente santos oran mucho. Me atrevo a decir que esta opinión sorprenderá a algunos oyentes. No dudo de que muchos ven la santidad eminente como una especie de don especial al cual nadie, excepto unos pocos, deben pretender alcanzar. Lo admiran a la distancia en los libros. Creen que es hermoso cuando ven un ejemplo cercano a ellos. Pero en cuanto a que sea una cosa al alcance de cualquiera, sino de muy pocos, tal noción no parece entrar en sus mentes. En resumen, lo consideran una especie de monopolio concedido a pocos creyentes favorecidos, pero ciertamente no para todos. Ahora, creo que esto es un error muy peligroso. Creo que la grandeza espiritual y natural depende en gran medida del uso fiel de los medios de gracia al alcance de todos. Por supuesto, no digo que tengamos derecho a esperar una ayuda milagrosa de dotes intelectuales, pero esto sí digo, que cuando un hombre es una vez convertido a Dios, su progreso en la santidad estará muy de acuerdo con su propia diligencia en el uso de los medios designados por Dios. Y afirmo con seguridad que el principal medio por el cual la mayoría de los creyentes se han convertido en grandes en la gran iglesia de Cristo es el hábito de la oración privada diligente. La oración es poder. Mira a través de las vidas de los más brillantes y mejores de los siervos de Dios, ya sea en la Biblia o no. Vea lo que está escrito de Moisés, David, Daniel y Pablo. Nota lo que se registra de los reformadores Lutero y Bradford. Observa lo que está relacionado con las devociones privadas de Whitefield, Cecil, Ben, Bickerted y M'Cheyne. Dime de uno de toda esta buena cantidad de santos y mártires que no haya tenido esta marca prominente. Ellos eran hombres de oración. Depende de ello, la oración es poder. La oración obtiene efusiones frescas y continuas del Espíritu. Solo Él comienza la obra de la gracia en el corazón del hombre. Solo Él puede llevarlo adelante y hacerlo prosperar, pero el buen Espíritu le plació que le rueguen. Y a los que más piden, tendrán más de su influencia. La oración es el remedio más seguro contra el diablo y los pecados que nos asedian. Ese pecado no se mantendrá firme en el corazón si se ora fervientemente contra él. Ese demonio nunca mantendrá el dominio sobre nosotros cuando se ruega al Señor que sea echado fuera. Pero entonces debemos exponer todo nuestro caso ante nuestro médico celestial, si ha de darnos un alivio diario. Capítulo número 6. La oración y las recaídas. Las recaídas realmente suceden. ¿Quieres crecer en la gracia y ser un cristiano devoto? Te aseguro que, si lo deseas, no podrías hacerte una pregunta más importante que esta. ¿Oras? Me pregunto si oras porque el descuido de la oración es una gran causa de las recaídas. Es cierto que existen las recaídas después de haber hecho una buena profesión de fe. Los hombres pueden correr bien durante una temporada, al igual que los Gálatas, y luego apartarse tras los falsos maestros.
Los hombres pueden profesar su fe en voz alta, mientras que sus sentimientos son cálidos, como lo hizo Pedro, y luego en la hora de la prueba negar a su Señor. Los hombres pueden perder su primer amor como lo hicieron los efesios. Los hombres pueden enfriarse en su celo por hacer el bien como Marcos, el compañero de Pablo. Los hombres pueden seguir a un apóstol por una temporada y, como Demas, volver al mundo. Todo esto lo hacen los hombres. Es una cosa miserable tener recaídas. De todas las cosas tristes que le pueden pasar a un hombre, supongo que esto es lo peor. Un barco varado, un águila con las alas rotas, un jardín invadido de maleza, un arpa sin cuerdas, una iglesia en ruinas. Todos estos son panoramas tristes, pero un reincidente es un espectáculo aún más triste. Una conciencia herida, una mente hastiada de sí misma, un recuerdo lleno de remordimiento, un corazón atravesado por las flechas del Señor, un espíritu roto con una carga de acusaciones internas. Todo esto es una prueba del infierno. Es un infierno en la tierra. En verdad, el dicho del sabio es solemne e importante. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Proverbios 14:14. Las causas de las recaídas. Ahora, ¿cuál es la causa de la mayoría de las recaídas? Creo que por regla general, una de las principales causas es el descuido de la oración privada. Por supuesto, la historia secreta de las caídas no se conocerá sino hasta el último día. Solo puedo dar mi opinión como ministro de Cristo y un estudiante del corazón. Mi opinión es, lo repito claramente, que las recaídas en general primero se inicia con el abandono de la oración privada. Biblias leídas sin oración, sermones escuchados sin oración, matrimonios contraídos sin oración, viajes realizados sin oración, residencias elegidas sin oración, amistad formada sin oración, la práctica diaria de la oración apresurada o hecha sin el corazón. Estos son los pasos hacia atrás por los cuales muchos cristianos descienden en un estado de parálisis espiritual o llegan al punto en el que Dios les permite tener una caída tremenda. Este es el proceso que da a luz Lot persistentes, los Sansones inestables, los Salomones que idolatran esposas, los Asás inconsistentes, los Josafat flexibles, las Martas con exceso de cuidado, de los cuales muchos se encuentran en las iglesias de Cristo. A menudo, la historia simple de tales casos es la siguiente: se volvieron descuidados con la oración privada. Oculto al principio. Puedes estar seguro que los hombres caen primero en privado, mucho antes de que caigan en público. Son reincidentes en sus rodillas, mucho antes de que reincidan abiertamente ante los ojos del mundo. Al igual que Pedro, primero ignoran la advertencia del Señor de velar y orar. A continuación, al igual que Pedro, su fortaleza espiritual se va y en la hora de la tentación niegan a su Señor, como lo leemos en Mateo capítulo 26, versos 40 al 75. El mundo toma nota de su caída y se burla ruidosamente, pero el mundo no conoce la verdadera razón. Los paganos ofrecen en sacrificio como incienso a sus ídolos a un muy reconocido cristiano, amenazándolo con un castigo peor que la muerte. Ellos triunfaron en gran medida al ver su cobardía y apostasía, pero los paganos no conocieron el hecho de que la historia nos informa que en esa misma mañana había salido de su alcoba a toda prisa y sin haber terminado sus oraciones habituales. Si eres realmente un cristiano, confío en que nunca reincidirás en antiguos pecados. Pero si no deseas ser un cristiano reincidente, recuerda la pregunta que hago. ¿Oras? Capítulo número 7.
la oración y el contentamiento. La tristeza abunda. Me pregunto por último, si oras porque la oración es uno de los mejores medios para la felicidad y contentamiento. Vivimos en un mundo donde abunda la aflicción. Así ha sido siempre desde que el pecado entró. Donde hay pecado hay aflicción, y hasta que el pecado sea expulsado del mundo es inútil para cualquiera suponer que puede escapar de la aflicción. Algunos, sin duda, tienen una porción más grande de aflicción que otros, pero se encuentran pocos que vivan largo tiempo sin penas o preocupaciones de un tiempo u otro. Nuestros cuerpos, nuestras propiedades, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras relaciones, nuestros sirvientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras necesidades físicas, todas y cada una de ellas requieren atención. Enfermedades, muertes, pérdidas, decepciones, despedidas, separaciones, ingratitudes, calumnias, todas estas son cosas comunes. No podemos existir sin vivir estas cosas. Un día u otro las sufriremos. Cuán mayores son nuestros afectos, más profundas son nuestras aflicciones, y cuanto más intensamente amamos, más intensamente lloraremos. La respuesta a la aflicción. ¿Y cuál es el mejor medio para estar alegre en un mundo como este? ¿Cómo atravesar este valle de lágrimas con el menor dolor? No conozco mejores medios que la práctica regular y habitual de entregar todo a Dios en oración. Este es el consejo claro que da la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Qué dice el salmista? Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, verso 15. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, verso 22. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. ¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago capítulo 5, versículo 13. Esta era la práctica de todos los santos cuya historia está registrada en las Escrituras. Esto es lo que hizo Jacob cuando temió a su hermano Esaú. Esto es lo que hizo Moisés cuando la gente estaba lista para apedrearlo en el desierto. Esto es lo que hizo Josué cuando Israel fue vencido delante de los de Jai. Esto es lo que hizo David cuando estaba en peligro en Keila. Esto es lo que hizo Ezequías cuando recibió la carta de Sennacherib. Esto es lo que hizo la iglesia cuando Pedro fue puesto en prisión. Esto es lo que hizo Pablo cuando fue lanzado en el calabozo de Filipos. Nuestro amigo es Jesús. La única manera de ser realmente feliz en un mundo como este es entregar todas nuestras preocupaciones a Dios. A menudo los creyentes están afligidos porque tratan de llevar sus propias cargas. Si le cuentan sus problemas a Dios, Él les permitirá sobrellevar sus cargas tan fácilmente como cargó Sansón las puertas de Gaza. Así lo leemos en Jueces capítulo 16, verso 3. Pero si los hombres están decididos a cargarlos por sí mismos, hallarán un día que un saltamontes es una pesada carga. Siempre hay un amigo esperando para ayudarnos, si recurrimos a él para desahogar nuestra aflicción. Un amigo que se compadeció de los pobres, enfermos y afligidos cuando estuvo en la tierra. Un amigo que conoce el corazón del hombre porque vivió 33 años como hombre entre nosotros. Un amigo que puede llorar con los que lloran porque él era un varón de dolores experimentado en quebranto.
un amigo que puede ayudarnos porque nunca hubo dolor terrenal que no pudiese curar. Ese amigo es Jesucristo. La manera de ser feliz es estar siempre con nuestros corazones abiertos a Él. Oh, si todos fuéramos como el pobre cristiano que cuando fue amenazado y castigado solo respondió: debo decirle al Señor. Jesús puede hacer felices a los que confían en Él y lo invocan, sea cual sea su condición. Él puede darles paz de corazón en una prisión, contentamiento en medio de la pobreza, consuelo en medio de los duelos, alegría al borde de una tumba. Hay una poderosa plenitud en Él para todos los creyentes, una plenitud que está lista para ser derramada sobre todos los que la pidan en oración. Oh, que los hombres entiendan que la felicidad no depende de circunstancias externas, sino del estado del corazón. Resultados de la oración. La oración puede hacer livianas nuestras cruces, por más pesadas que sean. Puede traer a nuestro lado a aquel que nos ayudará a sobrellevarlas. La oración puede abrirnos una puerta cuando nuestro camino parece estar cerrado. Puede traer a aquel que dirá: este es el camino, andad por él. Isaías capítulo 30, verso 21. La oración puede dejar entrar un rayo de esperanza cuando todas nuestras perspectivas terrenales parecen oscuras. Puede traer a aquel que dice: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. La oración puede darnos alivio cuando aquellos que más amamos son quitados y el mundo se siente vacío. Puede traer a aquel que puede llenar el vacío en nuestros corazones con Él mismo y decir a las olas en nuestro interior: calla, enmudece, como lo declara Marcos capítulo 4, verso 39. Oh, que los hombres no fueran tan parecidos a Agar en el desierto, ciegos al pozo de aguas vivas cerca de ellos, como lo enseña Génesis capítulo 21, versos 14 al 19. Quiero que seas feliz. Confío en haber presentado ante ustedes cosas que serán consideradas seriamente. Ruego de todo corazón a Dios que esta consideración sea bendición para tu alma. Sé que no puedo hacerte una pregunta más útil que esta. ¿Oras? Capítulo número 8. Un consejo a los inconversos. No hay excusa. Permítame decir una palabra de despedida para aquellos que no oran. No me atrevo a suponer que todos los que leen estas páginas son personas que oran. Si eres una persona sin oración, permíteme que te hable hoy en el nombre de Dios. Lector sin oración, solo puedo advertirte, pero lo advierto con la mayor solemnidad. Te advierto que estás en una posición de peligro terrible. Si mueres en tu estado actual, eres un alma perdida. Solo te levantarás otra vez para ser eternamente miserable. Te advierto que entre todos los cristianos profesantes tú estás totalmente sin excusa. No hay ni una sola buena razón que puedas mostrar para vivir sin oración. Es inútil decir que no sabes cómo orar. La oración es el acto más simple en todas las religiones. Es simplemente hablarle a Dios. No se necesita aprendizaje, ni sabiduría, ni conocimientos de libros para empezar. Solo se necesita el corazón y la voluntad. El bebé más débil puede llorar cuando tiene hambre. El pobre mendigo puede estirar su mano pidiendo limosna y no espera encontrar buenas palabras para eso. El hombre más ignorante encontrará algo que decirle a Dios. Solo se debe tener una mente que piense. Es inútil decir que no tienes un lugar conveniente para orar. Cualquier hombre puede encontrar un lugar suficientemente privado si está dispuesto. Nuestro Señor oró en una montaña, Pedro en la azotea, Isaac en el campo, Natanael bajo la higuera, Jonás en el vientre de la ballena.
Cualquier lugar puede convertirse en un lugar secreto, en un oratorio, en un Bet-El, como lo declara Génesis capítulo 28, versos 10 al 22. Y donde esté con nosotros la presencia de Dios. Es inútil decir que no tienes tiempo. Hay mucho tiempo si los hombres lo emplean. El tiempo puede ser corto, pero siempre es suficiente para orar. Daniel tenía los asuntos de un reino en sus manos y sin embargo oraba 3 veces al día. Así lo enseña el libro del profeta Daniel, capítulo 2, verso 48 y el capítulo 6, verso 10. David gobernaba una nación poderosa y sin embargo dice, tarde y mañana y a mediodía oraré. Así lo enseña el Salmo 55, verso 17. Cuando realmente se busca, siempre se puede encontrar algo de tiempo. Es inútil decir que no puedes orar hasta que tengas fe y un nuevo corazón y que debes sentarte quieto y esperar por ellos. Esto es añadir pecado sobre pecado, y es bastante malo ser un inconverso e irse al infierno. Es aún peor decir, yo lo sé, pero no voy a llorar por misericordia. Este es un tipo de argumento para el que no hay justificación en las Escrituras. Buscad a Jehová, dice Isaías, mientras pueda ser hallado. Isaías 55, verso 6. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, dice Oseas capítulo 14, verso 2. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, dice Pedro a Simón el mago en Hechos 8:22. Si deseas fe y un nuevo corazón, clama al Señor por ellos. El mismo intento de orar con frecuencia ha sido el despertar de un alma muerta. Oh lector sin oración, ¿quién y qué eres para no pedirle nada a Dios? ¿Has hecho un pacto con la muerte y el infierno? ¿Estás en paz con el gusano y el fuego? ¿No tienes pecados para ser perdonados? ¿No tienes miedo al tormento eterno? ¿No tienes deseos del cielo en el futuro? Oh, que despertaras de tu actual locura. Oh, que consideraras tu destino final. Oh, que te levantaras y clamaras a Dios. Por desgracia, habrá un día cuando muchos orarán en voz alta, Señor, Señor, ábrenos. Pero será demasiado tarde. Entonces, quienes nunca clamaron a Dios, clamarán a las rocas para que caigan sobre ellos y a las colinas para que los cubran. Con todo cariño te advierto, cuidado que no sea este el final de tu alma. La salvación está muy cerca de ti. No pierdas el cielo por falta de pedirlo. ¿Deseas la salvación? Déjame hablar a aquellos que tienen verdaderos deseos de salvación, pero no saben qué pasos dar o por dónde empezar. No puedo sino esperar que algunos lectores puedan estar en este estado de ánimo, y si hay solo uno, debo ofrecerle un consejo afectuoso. Cada viaje debe iniciar con un primer paso. Debe haber un cambio de estar quieto a avanzar adelante. El peregrinaje de Israel desde Egipto a Canaán fue largo y agotador. 40 años pasaron antes de que cruzaran el Jordán. Sin embargo, hubo alguien que marchó de primero cuando marcharon desde Rama a Sucot. Cuando un hombre da realmente el primer paso para salir del pecado y del mundo, lo hace en el día en que, por primera vez, ora con su corazón. En cada edificio se debe poner la primera piedra y dar el primer golpe. El arca se demoró 120 años en construirse. Sin embargo, hubo un día en que Noé puso su hacha en el primer árbol que cortó para iniciar. El templo de Salomón era un edificio glorioso, pero hubo un día en que se colocó la primera y enorme piedra en lo profundo del monte Moria. ¿Cuándo empieza a edificar el espíritu en el corazón de un hombre realmente? Se inicia, hasta donde podemos juzgar, cuando él derrama por primera vez su corazón a Dios en oración. ¿Qué hacer? Si deseas la salvación y quieres saber qué hacer, te aconsejo que vayas este mismo día al Señor Jesucristo, en el primer lugar privado que puedas encontrar,
y que le ruegues fervientemente y sinceramente por la salvación de tu alma. Dile que tú has oído que Él recibe a los pecadores y que ha dicho: al que a mí viene no le echo fuera. Juan capítulo 6, verso 37. Dile que eres un pobre y vil pecador y que vienes a Él por la fe de su propia invitación. Dile que te pones completa y enteramente en sus manos, que te sientes vil, impotente y sin esperanza en ti mismo, y que excepto que Él te salve, no tienes ninguna esperanza de ser salvo en absoluto. Ruega a Dios que te libre de la culpa, el poder y las consecuencias del pecado. Suplícale que te perdone y te lave en su propia sangre. Ruégale que te dé un corazón nuevo y plante el Espíritu Santo en tu alma. Ruega que te dé la gracia y la fe y la voluntad y el poder para ser su discípulo y siervo desde este día y para siempre. Oh lector, ve hoy mismo y dile estas cosas al Señor Jesucristo si eres sincero acerca de tu alma. Dile a tu manera y con tus propias palabras. Si un médico viene a verte cuando estás enfermo, puedes decirle dónde has sentido dolor. Si tu alma se siente enferma, seguramente puedes encontrar algo que decirle a Cristo. No dudes. No dudes de su voluntad para salvarte porque eres pecador. Es el oficio de Cristo salvar a pecadores. Él mismo dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, verso 32. No esperes porque te sientas indigno, no esperes nada, no esperes a nadie. Esa espera viene del diablo. Así como eres, ve a Cristo. Cuanto peor estés, más necesidad tienes de recurrir a Él. Si permaneces alejado, tú mismo nunca podrás enderezar tu vida. No temas porque tu oración sea tartamuda, tus palabras débiles y tu lenguaje pobre. Jesús te puede entender. Así como una madre entiende los primeros balbuceos de su bebé, así también nuestro bendito Salvador comprende a los pecadores. Él puede leer un suspiro y ver un significado en un gemido. No te desesperes porque no recibes una respuesta de inmediato. Mientras que estás hablando, Jesús está escuchando. Si se demora la respuesta, es solo por razones sabias y para probar si eres sincero. La respuesta seguramente vendrá. Aunque tarde, espérala, seguramente vendrá. Oh lector, si tienes el deseo de ser salvo, recuerda los consejos que te he dado en este día. Teniéndolos en cuenta, actúa honesta y sinceramente y serás salvo. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.